casi al cierre, para regalar estas 5 entradas. Trajo su Biblia, ¿verdad? Esta mañana. Bueno, estamos hablando sobre el fruto espiritual en la vida del creyente, hermano. La cosa seria está allá afuera. Aquí alabamos al Señor como pueblo de Dios. Le cantamos, venimos a concentrarnos, a rendirnos ante Él, a agradecerle. Pero la cosa seria, hermanos, en la vida del creyente está allá afuera. En la colonia, en su trabajo, donde se mueve, porque ahí hay personas que no conocen a Jesús y necesitan conocer a Jesús, necesitan ver a Jesús a través de usted y a través de mí, necesitan escuchar a Jesús a través de usted y a través de mí. Hemos estado hablando sobre el nuevo nacimiento, cerciorarnos que tenemos esa fe bíblica como pueblo de Dios, ese nuevo nacimiento que produce fruto espiritual que el Señor quiere ver, como lo dijo Él en las Escrituras cuando caminaba con sus discípulos y se detuvo en aquella higuera cargada de hojas, llena de hojas, pero no encontró fruto. Y estaba hablando del fruto de ese pueblo, de esos líderes que no tenían fruto espiritual. Acompáñeme en un pasaje de introducción al libro de Ruth en el Antiguo Testamento, Ruth capítulo 2, versículo 7. Y cuando lo encuentren nos ponemos de pie para leer la palabra, este pasaje de introducción en Ruth capítulo 2. Después de Jueces está, antes de Primera de Samuel. Cuesta encontrar a veces estos libros pequeños, pero se encuentra después del libro de los Jueces, se encuentra Ruth. Nos ponemos de pie, hermanos. Si puede compartir la lectura con la persona que está cerca allí, qué bueno, ¿verdad? Que podríamos ayudar al hermano, a la hermana a compartir la palabra. Ruth, capítulo 2. Vamos a leer un par de versículos. En el versículo 7, Ruth 2, versículo 7. Lo tienen, ¿verdad? Vamos a leer desde el 6. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí, su suegra, de los campos de Moab. Y ha dicho ella, Ruth: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, a ver, ayúdeme, sin descansar por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados, mire qué lindo, que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hasta ahí vamos a dejar. Señor, esta mañana te damos gracias por tu palabra que hemos podido leerla en toda la semana. Gracias porque tu palabra es el alimento espiritual para nuestra vida. Y esta mañana, Señor, que nos acercamos a este tema del fruto espiritual en la vida del creyente, en su área laboral, en su trabajo, en sus relaciones laborales.
queremos poner nuestro corazón delante de ti, a pesar o aún quizás hermanos, hermanas que se encuentren acá que ya en este momento no están laborando. Pero queremos tener oídos de sabio para escuchar, para dar consejo. Que tu palabra esta mañana, Señor, cumpla el propósito por la cual tú la has dejado. Exáltate en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Esta historia, a manera de introducción, porque es una historia preciosa, hermanos. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? ¿Qué historia? Es una historia de amor, ¿verdad? Es una historia de redención, es una historia de gracia, es una historia de enamorados, es una historia de conquista, ¿no? Pero la mano de Dios redimiendo, escogiendo, trayendo en su gracia a esta mujer moabita. Usted conoce la historia, ¿verdad? Que vino con su suegra y le dijo: tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios, yo te acompañaré. Una mujer muy fiel, muy leal, muy cariñosa, muy amorosa. Y esta historia se da, podríamos decir que esta historia se da en medio de esta labor, en medio de este trabajo, donde esta mujer de pronto un día se levanta y dice: bueno, yo necesito ver qué hago. En buen salvadoreño, voy a ponerme a trabajar. Su suegra, ¿cómo se llamaba su suegra? A ver, Noemí. Una mujer muy sabia también. Algunos quizás en otro momento que prediquemos sobre ella, una mujer que sabía qué palabras poder usar con su nuera para poder indicarle el camino que debía de tomar. Se levanta esta mujer y va a buscar trabajo, así en buen salvadoreño va a buscar trabajo, se pone a trabajar. No se queda con los brazos cruzados. ¿Cuántos años? ¿Qué edad habrá tenido Ruth? ¿Se puede imaginar usted? Ya su marido se había muerto, el tiempo había pasado, ella regresa con su suegra, no sabemos la edad, no sabemos el tiempo que había transcurrido, pero muy probablemente esta mujer nos da un principio, no solamente a los jóvenes que estamos acá, sino también a aquellos adultos que quizás con la edad ya muy avanzada podrían decir: bueno, ya la jubilación, ¿verdad? Descansar, quedarme tranquilo. Pero esta mujer se pone a trabajar, busca trabajo y encuentra trabajo. Encuentra trabajo en aquel campo, y aquí hay principios para aprender, porque esta mujer, cuando busca trabajo y aquellos hombres le dan trabajo, es interesante porque cuando el mayordomo le responde a Booz, que pregunta por ella, fíjese usted lo que dice de ella. Lo leímos a partir del versículo 7. Entró pues, y esta, desde por la mañana hasta ahora, y esa palabra es digna de subrayarla en su Biblia, sin descansar, ni aún por un momento ha estado trabajando. Quizás algún jefe de recursos humanos de veras tendría: esta es una trabajadora codiciable, ¿no? Que desearía tener dentro de su equipo de trabajo, allí en su oficina, en sus ventas, en su lugar de trabajo. Esta mujer muestra en este pasaje una virtud, una cualidad de una persona que se pone a trabajar, que busca trabajo. No ha descansado desde la mañanita, desde temprano hasta ahora, sin descansar. Esta mujer da una muestra de lo que es, quizás podríamos decir ahora, un buen trabajador, un trabajador bueno, una trabajadora buena. Si bien es cierto, la historia toma un giro o va llevándonos en una trama de la gracia de Dios, de la redención de Dios, esta historia se desenvuelve en el ambiente laboral de aquel tiempo. Una mujer trabajando fiel a aquellos hombres que la habían contratado. La pregunta de esta mañana, hermano, hermana, estamos hablando de fruto espiritual. El Señor no ha cambiado. De igual que antes, ahora Él sigue buscando en medio de las ramas de la higuera, y no solamente quiere encontrar hojas en la vida del creyente que ha nacido de nuevo, sin importar la edad.
El Señor sigue buscando en medio de su pueblo fruto espiritual. El domingo pasado el hermano Nelson nos hablaba de esta área que tiene que ver con las ofrendas, con las finanzas. Y el Señor nos hablaba y nos decía, bueno, tienes que confiar en mí, tienes que seguir paso a paso para que yo sea el Señor de tu vida en esa área. Y no lo dudo, hermanos, muchos de nosotros estamos allí en el pupitre de Dios queriendo aprender, queriendo entregarle las áreas de nuestra vida. Por eso está usted acá, por eso nos hemos levantado temprano esta mañana, porque amamos al Señor y queremos hacer lo mejor para Él, queremos vivir para Él cada día. Que Él siga como el buen alfarero construyendo, formando nuestra vida. Pero a veces nos desalentamos cuando vamos en el camino y le decimos, Señor, ¿cuánto me falta? Me falta mucho para parecerme a ti. Me falta mucho para que los demás vean a Jesús en mi vida. Pero no se desanime, hermano. No se desanime. Estamos acá en las manos de Dios. Y el Señor quiere encontrar fruto espiritual en una área que es vital, diaria, cotidiana en la vida del creyente, que tiene que ver con su trabajo. No sé cuántos de los de este culto, quizás hay una mayor población en el segundo culto, pero no sé cuántos de los que están acá esta mañana sean empleados en una oficina de gobierno, quizás. Otro grupo quizás probablemente no es empleado en una oficina de gobierno, sino que en una empresa privada. Y es empleado o empleada en una empresa privada donde tiene jefes, donde tiene personas arriba de usted que están viéndole cómo usted se desempeña en su labor. Sea en el gobierno, hermano, o sea en la empresa privada, o sea quizás en un negocio propio de ventas o en algún lugar de trabajo quizás un poco más informal de una oficina, sea donde sea y sea la edad que tengamos, necesitamos aprender a la luz de la palabra o recordar a la luz de la palabra que el Señor sigue buscando fruto en mi vida, en el lugar donde estoy trabajando, en el lugar donde me relaciono en esa área laboral. Algunos se están preparando para ello, están en la universidad y están preparándose y en algún momento serán empleados. Tendrán un lugar de trabajo propio quizás o de otros. Y es allí donde el Señor pondrá sus ojos, así como el frente de este boletín, tratando de encontrar fruto espiritual. Que en la vida de esa persona, en ese lugar donde labora, el Señor pueda glorificarse y exaltarse y los demás puedan ver a Jesús. ¿No es esa la esencia de la vida cristiana? ¿No es esa la esencia de la vida cristiana, hermanos? Que Jesús pueda verse a través de nosotros. ¿No es esa? ¿No es esa la esencia de la vida cristiana? Que Jesús pueda ser reflejado en nuestra vida, en cualquier área, no solamente el día domingo, porque somos muy domingueros, el pueblo evangélico, muy domingueros. No solamente el día domingo, sino cada día de la semana y en cada lugar donde usted y yo vamos y nos movemos. Y ahí quizás, hermano, el detalle que nos está dando un poco de problema, porque hemos separado la vida cristiana y la hemos puesto en una casilla donde tiene un título que dice día domingo, pero los otros días de la semana, allá en el trabajo, en la universidad, en el aula, en los pasillos de la universidad, en los jardines de la universidad, en el café del centro comercial, con sus amigas o sus amigos, allí quizás nos cuesta identificar que estamos viviendo la vida cristiana allí. Es integral. Somos del Señor. Si has nacido de nuevo, eres del Señor. Y donde estés, tengas la edad que tengas, el Señor sigue buscando fruto. Puede grabarse eso usted en su mente esta mañana. Puede salir de este culto, hermano. Ojalá que el Espíritu Santo ponga en usted
un celo, una pasión, salir de este lugar pensando que el Señor quiere encontrar fruto espiritual en tu vida, que te ha alcanzado, te ha salvado, te ha redimido para su gloria. Pablo en Efesios dice las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esas obras habla de la vida cotidiana. Y no es la excepción entonces el área de trabajo. No sé lo que tú hagas, si eres médico, abogado, ingeniero, vendedor, no sé. Pero es ahí donde el Señor quiere encontrar fruto. Vamos a 2 de Tesalonicenses y veamos un primer consejo de la palabra del Señor que nos puede ayudar a meditar en esto, hermano. Si encuentras un lápiz o un lapicero, puedes escribir en tu boletín, porque de seguro el Señor o te habla a ti, o te habla a ti, me habla a mí, o nos da una palabra para poder aconsejarle a los compañeros en la oficina y tener un devocional. ¿Qué les parece, no? Tener un devocional con los hermanos o con los amigos, compañeros de trabajo en la oficina y poder reflexionar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto al creyente, con respecto al Hijo de Dios, al discípulo de Dios, referente al área laboral? 2 de Tesalonicenses, ahí en su Biblia, esta carta que Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Creo que en otra predicación ya se ha dicho, ¿no? Había una creencia, el Señor venía pronto y algunos se lo habían creído muy en serio y ya no querían hacer nada. Pablo escribe en esta carta, 2 de Tesalonicenses, la encontró, ¿verdad? ¿Sí? Capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Ojo, no está hablando de que vino despeinado o que vino mal combinado en su ropa. No está hablando de ese desorden, que puede ser un desorden, ¿no? Quizás relativo. Pablo está hablando de otra situación. Os ordenamos que os apartéis de todo hermano. Esto está serio, hermano. Está serio esto. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente, segunda vez que lo menciona, entre vosotros, no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y aquí viene la flecha cargada, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos, subráyelo, trabajamos, y ocupa dos palabras, con afán y fatiga, día y noche. Se parece mucho a la moabita, día y noche, con afán y fatiga. ¿Para qué? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, dice el apóstol, sino por daros nosotros mismos, mire qué lindo, un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, sencillo, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros, está hablándole a la iglesia, andan desordenadamente. ¿Cuántas veces repite esto? Ya 3. Andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando, y mire esta palabra, sosegadamente, coman su propio pan.
Es claro el apóstol. El apóstol está dando una dirección clara a la iglesia. Había un problema, el desorden del cual el apóstol Pablo está hablando no tiene nada que ver con lo despeinado o lo desarreglado. No está hablando de ese desorden que quizás es donde nosotros ponemos el énfasis, en lo externo, ¿no es cierto? El parecer bien, el mostrarnos bien. Es interesante porque en la vida cristiana del discípulo el énfasis no está allí. Ya Pablo lo dice en otra ocasión, no se trata de peinados ostentosos y de joyas externas. Tiene que ver con el corazón, dice Pablo. Y es ahí el énfasis, hermanos, donde quizás necesitamos nosotros poner en el asador este corazón nuestro delante de Dios, para que Él meta su mano y siga transformando nuestro corazón más que lo externo, porque lo externo se acaba, pasa. Pablo está hablando de un desorden que se estaba dando en la iglesia, dentro de la iglesia. Y alguno quizás esta mañana podría decir: Pablo, el apóstol, Pablo es tajante, es directo, no tiene salidas, no da salidas. Os ordenamos que os apartéis, dice Pablo. ¿Qué tal, hermanos, si practicáramos este principio hoy? Seguro se queda vacía la iglesia, ¿no? Que os apartéis de todo aquel hermano y hermana que anda desordenadamente, no en su vestido, sino en su área que tiene que ver con el trabajo, con el trabajar, con el esforzarse, con el ganarse el pan diario. Y el principio de Pablo, si bien es cierto, tiene algunos apéndices por allí que podríamos meditar largamente. Quizás hay una palabra que podríamos recalcar esta mañana, que el Señor nos recuerda esta mañana. Si el Señor te ha dado trabajo, sin importar la edad que tengas, el Señor dice: esfuérzate. Esfuérzate como la moabita se esforzó. Desde temprano hasta el anochecer se esforzó con afán y fatiga. Dos palabras interesantes que el apóstol Pablo ocupa. Con afán. ¿Puede describir usted la palabra afán? Seguro que sí. ¿Puede describir la palabra fatiga? Con afán y fatiga. ¿Qué es lo que hizo el apóstol y su equipo con afán y fatiga? ¿Qué hizo? Trabajó con afán y fatiga. ¿Quiénes eran los patronos de Pablo? ¿Para quién trabajaba Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Bueno, hay otros pasajes que podríamos buscar y usar para tratar de ver ese momento en el cual Pablo puso sus manos en el trabajo, trabajando. Pero la característica que Pablo describe, hermanos, nos despierta quizás, porque algunos hermanos que trabajan en recursos humanos, creo que el hermano Amílcar lo dijo en cierta ocasión, no quieren contratar creyentes. Se resisten a contratar en sus empresas a cristianos. ¿Por qué? Cuando debería de ser, ¿no creen, hermanos? Todo lo contrario. Porque ese lugar de trabajo donde un cristiano es contratado quizás debería de ser el modelo, el ejemplo de empleado, de trabajador, de trabajadora, de abogado, de médico, de ingeniero en ese lugar de trabajo, porque trabaja con afán y fatiga, se esfuerza. Pero los jefes de recursos humanos dicen: no me traiga cristianos, no me mande cristianos. Son los más haraganes que he conocido. Es la realidad, yo no estoy inventando nada. Quizás usted puede constatarlo en su empresa, en su trabajo o allá en aquel lugar donde trabajó. Hay algo que necesitamos hacer. Y el apóstol Pablo le habla claramente a la iglesia y le dice: les ordenamos que se aparten de todo aquel que anda desordenadamente. Y el ejemplo que ustedes tienen, dice el apóstol Pablo, es el nuestro. Con afán y fatiga, día y noche trabajamos para poder comer, para no ser carga, para no ser parásitos de otros. Fuerte palabra. En un ambiente, queridos hermanos, o en un mundo de perezosos, de seguro usted ha conocido más de alguno, aún dentro de la iglesia, cristiano o cristiana,
que definitivamente si usted tuviera la confianza de decirle algo a esa persona, le diría: hermano querido, hermano lindo, eres un perezoso. Disculpa que te lo diga, pero eres bueno, usando una palabra atractiva, hermano. Yo sé que usted ha pensado en otra, ¿verdad? Busca trabajo. En un mundo donde también encontramos en el libro de Proverbios, yo sé que usted ha leído más de algún proverbio que habla del perezoso, que crece la hierba, ¿verdad? Y él tranquilo sigue roncando. A nuestros hijos que están creciendo en medio de esta sociedad, de esta cultura muy cómoda, de derechos, donde se imponen los derechos y donde se abusa de los derechos, que quizás se ocupa como una cortina o como una capa para disimular un poco lo haragán que está en el corazón de la persona. Sí, en un ambiente de vividores, porque Pablo está diciendo, bueno, quien no quiera trabajar, simple, que no esté viviendo y pidiendo a costillas de otro, es un vividor. Y quizás suene fuerte, hermanos, pero es necesario que como iglesia de Dios podamos poner nuestro corazón delante del Señor. No podemos de ninguna manera vivir a expensas de otros. La misericordia en medio de la iglesia es un principio inamovible. No estoy hablando de ello. Estoy hablando de aquellas personas que ocupan la misericordia en medio de la iglesia para convertirse en alguien que vive y chupa y vive a expensas de otro y no busca de manera personal hacer algo. Me llamaba la atención el pasaje introductorio porque, hermano, en ese momento el pueblo de Dios, cuando regresan de Moab, quizás no era el mejor momento, no vivían su mejor momento. Y esta mujer, que yo me imagino que ya era una mujer mayor, no se queda de brazos cruzados, busca la manera de hacer algo. Interesante, porque en el contexto judío de pueblo de Dios, el trabajo, una bendición que Jehová dio, que el Señor ha dado, que sirve para glorificar al Señor. Busca trabajo, esforzadamente, con afán y fatiga, dice Pablo, capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Llama también la atención el versículo 11, dice, porque no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Coman su propio pan. Después de esta predicación o de esta carta, estoy seguro que el apóstol Pablo, de seguro que si se asomaba a la iglesia en Tesalónica, había más de alguno que lo quería linchar. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo en medio de la iglesia esté diciendo esto? Porque hay un principio que tiene que ver con Jesús, que también la palabra nos dice que era el hijo del carpintero, que con sus manos en su tiempo, en su momento también se esforzó en un mundo, en una rutina agotadora. Sea lo que le toca hacer a usted, salir a la calle en ventas o estar en un lugar de trabajo, en un puesto, en una oficina, quizás al final, al pasar el tiempo, usted diga, qué agotador es esto. Estoy agotado haciendo lo mismo año por año, ¿no? En un ambiente difícil. Pero es ahí donde el Señor nos recuerda, hermanos, esfuérzate, como lo veremos más adelante, porque es para el Señor. Esfuérzate con afán y fatiga. Quizás esta misma mañana algunos de nosotros podríamos decirle al Señor, estoy agotado, no de descansar, sino de trabajar con afán y fatiga. Y el Señor te dice, síguete esforzando, hijo, síguete esforzando con afán y fatiga, enseñándole a tus hijos cómo debe de ser, enseñándole a los demás en tu oficina, en el lugar de trabajo, cómo debe de ser, que no digan de ti que eres un haragán.
Dice que es cristiano. Conozco la iglesia donde va. Es más, he ido, lo he acompañado un par de veces, pero aquí en este lugar donde trabaja, es un haragán. El primero que compra el diario en la mañana, 9:30, a las 8 comienza la jornada, 9:30 todavía leyendo el diario. Digo esto, hermanos, porque me recuerdo allá trabajando en los juzgados, en el gobierno, era muy común, hermano. No sé si sigue siendo así. Igual, ¿verdad, hermana? Desahógese, vamos a orar por usted acá y la vamos a ministrar. Está igual. Pero ¿sabe lo más triste, hermano? Sí, quizás ha sido ya es una cultura esta, ¿no? De donde, bueno, y usted en la ventanilla, en la cola, esperando. Lo más triste es que esa persona sea cristiano. Eso es lo más triste. Que no sea conocida por alguien que se esfuerza, que trabaja con afán y con fatiga, sosegadamente. Sino todo lo contrario. Pablo nos recuerda este primer principio. Hay un segundo principio en Efesios capítulo 5. Vamos rápidamente al segundo principio. Efesios capítulo 6, versículo 5. Efesios 6, 5. Siervos. Efesios 6, 5. Lo tienen, ¿verdad, hermanos? Siervos, obedeced. ¿Cuál es el mandato allí para los siervos? Esta palabra, obedecer. A vuestros amos. ¿A vuestros amos qué? ¿Qué intención del apóstol, no? A vuestros amos terrenales. Y usa dos palabras, mire, ¿ya lo notó? Con temor y temblor. Y luego dice, con sencillez, ¿de qué? De vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón otra vez, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo ¿de qué? Buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que la recompensa, el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Leamos el 9 también. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Qué raro que dice esto, ¿verdad? Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Esto mismo Pablo lo repite en Colosenses también, en la carta de Colosenses. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Si Pablo ha venido hablando de algunos principios que tienen que ver en el capítulo 6 con los hijos, versículo 1, hijos obedeced, honrar a tu padre, a tu madre. Y en el versículo 5 dice, siervos obedeced a vuestros amos, con temor y temblor, sencillez de vuestro corazón. Ahora, hermanos, si tuviéramos que describir la palabra sencillez de corazón, ¿cómo lo describiría usted? ¿Cómo describiría a alguien que tiene un corazón sencillo en este contexto? Sencillez de corazón. Obedeced a vuestros amos en el lugar donde tú trabajas, donde te han dado trabajo, obedecedlos con sencillez de corazón. ¿Cómo lo describiría? A ver, compártaselo ahí a la persona. ¿Cómo sería alguien de corazón sencillo? Suena un poco, ¿verdad? Esta palabra humildad. Usted reconoce a alguien, estoy seguro que usted reconoce a leguas a alguien con un corazón sencillo, estoy seguro. Y también estoy seguro que usted reconoce a leguas a alguien que no tiene un corazón sencillo.
Lo hemos visto, lo hemos vivido, quizás lo hemos experimentado en ese lugar donde hemos trabajado por años, dirán algunos que están jubilados o algunos que siguen trabajando. Usted reconoce a alguien que tiene un corazón sencillo, con sencillez de corazón, obedeced. Quizás en buen salvadoreño podríamos ponerle el calificativo no a regañadientes. Obedeced. Los que han tenido hijos pequeños saben de qué se trata este mandato cuando se le dice a alguien obedezca. Obedezca con un corazón sencillo. Y allá va el niño refunfuñando, tirando las cosas, tirando la puerta. ¿Es un corazón sencillo el de ese niño refunfuñando, tirando la puerta, tirando la camisa y tirando todo lo que viene a su camino? Pero va a hacer las cosas. ¿Será una obediencia con corazón sencillo? No. El Señor nos recuerda esta mañana que Jesús en nosotros tiene que ver con un corazón sencillo. Hermano, qué difícil está esto. ¿Cuánto nos cuesta esto? No es cierto, es difícil. Porque nuestra naturaleza, nuestra vieja naturaleza es todo lo contrario. Se defiende, no se deja que le den órdenes. No tolera que le hablen un poco fuerte, sale, ¿no es cierto? El viejo hombre, la vieja naturaleza está presta, está lista para estallar y salir y reclamar. Así somos, hermanos, naturalmente. Pero hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. El apóstol Pablo dice, vestíos, quitad la ropa vieja, vestíos con el nuevo hombre. Es el Espíritu de Dios, hermano, quien puede llenarnos, saturarnos con la actitud de un corazón sencillo para poder mostrarnos como trabajadores o trabajadoras en ese lugar donde probablemente hay inconversos que ven. Rodeados de personas que no conocen de Jesús, que quizás la única oportunidad, como lo decía un pastor, va a ser la oportunidad de verlo a usted y conocerlo a usted y conocerme a mí. Va a ser la única oportunidad que tendrán de estar más cerca de Jesús, viéndolo a usted y viéndome a mí. Y esa única oportunidad la vamos a desaprovechar. Por eso Pablo les dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con sencillez de corazón, de buena voluntad. ¿Puede haber mala voluntad? Claro que sí. Puede haber. Recordando que no trabajan para el ojo. Porque los que trabajan para el ojo humano, pues buscan algo. Recordando que como hijos de Dios no debemos de olvidar, recordando que es para el Señor. Es para el Señor. Por eso le ponía al punto 2, el Señor espera que le adores en el trabajo, porque es un acto de adoración cuando trabajamos. Escúcheme, un acto de adoración no solamente es aquí sonar las cuerdas y cantar, o cantar acá en la banca. Un acto de adoración tiene que ver con el día a día, la vida cotidiana del creyente, en la vida cotidiana. Cuando trabaja en su obediencia con sencillez de corazón, recordando que al Señor, el Señor dará la recompensa, porque servimos, hermano. Usted podría decir esto esta mañana y salir de este lugar como aquel canto que se puso de moda hace muchos años que decía, pobrecito mi patrón. Solo que hasta ahí dejémoslo, ¿no? Porque después podríamos decirle, él piensa que trabajo para él. Yo sé que a usted se le vino la letra completa, ¿verdad? Pobrecito mi patrón, porque él piensa que para él trabajo. Pero qué engañado está, porque trabajo para el Señor. Y Él me dará la recompensa. En un ambiente hostil, como lo dice este tercer principio. Vamos allí al tercer principio, si me ayudas, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, y con esto vamos a terminar. Si usted está tomando nota, hay 3 consejos que esta mañana la palabra de Dios nos recuerda
que tiene que ver, hermano, si usted está jubilado, qué bueno, hermano, disfrute, evangelice cada día. Dios le ha dado la jubilación, el descanso, no para estar solamente, ojo, solamente en la haragana, en la mecedora, en la hamaca. Evangelice, hermano. Lleve por lo menos 10 amigos el 26 a la película, especialmente los que están jubilados. Allá queremos verlos. Trayendo a sus vecinos, a sus amigos del club del Seguro Social, donde van a traer sus medicinas. ¿Sí? Pero el Señor nos recuerda estos principios también para recordarle a nuestros hijos, hermanos, que están creciendo, que han hecho una decisión por Cristo. Trabajar esforzadamente, el primer principio, trabajar con obediencia, porque es un acto de adoración. Pero el tercer principio tiene que ver con sufrir en el lugar de trabajo. Y quizás este principio no nos va a gustar mucho, pero mire lo que el apóstol Pedro dice en la primera carta, primera de Pedro. Vamos juntos a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Criados, siervos, trabajadores, están sujetos con todo respeto. Está hablando de sujeción, viene hablando y va a hablar de sujeción. Están sujetos bajo las órdenes, con todo respeto a vuestros amos. ¿Cuál es el principio acá? Ponernos bajo las órdenes con todo respeto. Tiene mucho que ver con la obediencia, con la sencillez de corazón, con mucho respeto. Ponernos debajo, estar sujetos a aquellos que están sobre nosotros con mucho respeto. No solamente a los buenos y afables, de todo hay en la viña del Señor, sino también a los difíciles de soportar. Pedro escribe, porque esto merece aprobación. ¿Qué merece aprobación? Que esté sujeto con todo respeto a aquellos difíciles de soportar. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno en tu trabajo, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿el qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que hacía nuestro Señor, encomendaba la causa al que juzga juntamente. No está hablando del ministerio de trabajo, no está hablando de un procedimiento de demanda en el ministerio de trabajo porque el jefe ya no lo soporto. Pedro está hablando, hermanos, de un principio que como creyentes necesitamos recuperar. Estar dispuestos por amor a Cristo, encomendando nuestra causa, aunque sea difícil de soportar, no maldiciendo, no contrademandando, no levantándonos en contra, sino como Cristo lo hacía, guardando silencio y encargando esa situación difícil en la cual estoy viviendo a aquel que está sobre esa situación. Es claro el apóstol Pedro para estos tiempos, para nosotros, que muy probablemente puede ser común que usted y yo contemos nuestra historia, escribamos nuestra historia, diciendo es difícil, ese ambiente es difícil, ya no se soporta, esta mujer es bipolar, loca, esta jefa, este jefe, estos compañeros, usted viera. Y el apóstol Pedro dice, esté dispuesto a sufrir, tómelo como una bendición, porque el ejemplo que tenemos es el ejemplo de Jesús, quien cuando le gritaban, escupían, maltrataban, guardaba
silencio. No hubo chanchullo en su boca como para ganar para él, no maldecía, encomendaba su causa a aquel que tiene el poder para pagar y hacer justicia. Difícil, quizás este principio es más difícil, porque dan ganas de salir corriendo, seguramente decir, no, aquí ya no aguanto, ¿no? Me voy. Pero hermano, antes que tú salgas corriendo, como el tío de Esther le dijo, y quién sabe que para este tiempo Dios te ha puesto en ese lugar, y que con tu sufrimiento y tu silencio el nombre del Señor sea glorificado. Y si debemos sufrir, hermano, para que Él sea glorificado, suframos. Si debemos de guardar silencio para que su nombre sea glorificado, guardemos silencio. Porque aquí el asunto se trata ni de usted ni de mí, sino de Él, de su gloria, que Él sea glorificado y conocido. Pedro es claro. Por eso dice, en un mundo de irrespeto, en un ambiente de injusticia, estar sujeto con todo respeto, no solo a los amos buenos que le dan la canasta navideña, hermano. ¿Cuántos recibieron una canasta navideña de aquellas que traía de todo, ¿no? Solo churros traía, pero era grande, ¿no? Solo Coca-Cola 3 litros y los churros, ¿verdad? No solo aquellos en aquel lugar, en aquel ambiente que cualquiera de nosotros podría decir, hermano, me encantaría trabajar allí, ¿no? Vacaciones acá, viajes allá, premios aquí, no solamente en ese lugar, también en aquel lugar donde es difícil de soportar. El Señor te dice, ten ánimo, yo estoy contigo. Si te maltratan, te tratan injustamente, yo soy tu pastor, yo soy tu Señor, yo te doy fuerzas. Yo te sostendré para que sigas allí y mi nombre sea glorificado. Hermano, no lo vamos a entender quizás aquí. Allá cuando estemos delante del Señor, aquella jefa difícil, quién sabe que allá la veamos y usted diga al Señor, Señor, si se trató de que sufriera yo para que estuviera delante de ti acá en la eternidad, gloria a ti. Tu nombre sea glorificado. El Señor busca fruto. Mañana, lunes, busca fruto. Pongámonos en las manos del Señor, hermano. ¿Qué le parece? Oremos. Su vida, mi vida, en las manos del Señor. Si tú estás cansado esta mañana, dile al Señor, sin pena, dile, Señor, estoy cansado, dame fuerza, nuevas fuerzas. Tú conoces mi causa, difícil quizás, con mucha escasez, con mucha dificultad. Y esta mañana he venido acá delante de ti porque tú eres mi pastor. Para que tú renueves fuerzas delante de mí. Para que tú puedas llenar mi copa y pueda rebosar esta semana. Señor, yo oro esta mañana para que tú ministres nuestro corazón. Porque seguramente el ambiente es difícil. Son diferentes historias y tú conoces cada una de ellas. Tu palabra es clara y difícil de cumplir si lo hacemos en nuestras fuerzas. Por eso esta mañana nos ponemos en las manos de tu Espíritu Santo. ¿Por qué no te pones de pie, hermano, iglesia? Y le dices al Señor, Señor, yo te doy gracias. Aquellos que están jubilados, ¿por qué no le dicen gracias, Señor, por el tiempo que me permitiste trabajar? Como tú me guardaste, me diste alimento y ahora, en otro tiempo, yo quiero mostrar estos principios a mis nietos, a mis amigos, vecinos. Y tú que tienes una fuerza laboral, edad laboral, o te estás preparando quizás en la universidad, dile al Señor, Señor, yo quiero honrarte y agradarte. Llena mi corazón esta mañana para ser obediente, para tener un corazón sencillo. Ayúdanos, Señor.
estamos en tus manos. Busca fruto en lo más profundo de nuestro corazón. Busca fruto, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Si alguien esta mañana ha caminado lejos de Dios, mientras oramos, si alguien esta mañana ha venido y ha venido con este pensamiento, he caminado lejos, he estado lejos de Dios, el Señor te trajo aquí esta mañana para que puedas venir a sus brazos y renovar tu compromiso de caminar con Él. No hay otro camino más precioso que su camino. Dile en tu corazón: Señor, aquí estoy. Dame una nueva oportunidad esta semana como hijo, como hija tuya. Renuevo mi compromiso de caminar contigo. Ayúdame. Preparamos nuestro corazón para las ofrendas esta mañana también, Señor. Ayúdanos. Multiplica, Señor, para tu gloria. Exáltate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos sentamos un momento y adoramos al Señor.